28 al 31, por favor, de Mateo 21. Mateo 21, del 28 al 31. Si lo tiene, váyase poniendo de pie, por favor, para que le demos lectura todos juntos a la palabra del Señor. Y después oremos por la palabra del Señor. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, todos juntos, vamos a leerlo. ¿Le parece bien? ¿Ya lo tienen ahí? Ok, todos juntos pónganse de pie y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor así, dice, pero, todos juntos, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, en este tiempo, Señor, sea de bendición sobre nuestra vida. Háblanos en esta tarde, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra, y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano, en esta tarde. Hace 8 días empezamos el tema haciendo la voluntad del Padre, y cuando lo desciframos vimos que es el deseo, ¿verdad? Agradar al Padre. ¿Estamos aquí, mis hermanos, en esta tarde? Ahora, lo interesante de esto es que aquí el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, porque le hacen ver como en un momento dado algunas cosas que se están quebrantando, algunas cosas que dicen que ellos hacen, y parece ser como que en un momento dado la vida religiosa pudiera tener mucho valor, porque hacemos cosas que a veces pensamos que ya estamos agradando al Padre. Por ejemplo, hoy es bueno reunirnos según lo que dice la palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso que dice la palabra del Señor. Es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Eso le agrada al Padre? Eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, sin embargo, tú puedes tener una postura de venir, porque de repente a lo mejor hay gente que dice, pues ayer me puse una de aquellas, pastor, hoy traigo una cruda y pues vine a calmar un poquito la conciencia. Y pensamos que ya el hecho de venir ya estamos agradando al Padre. Yo quiero decirle en esta tarde que cuando nosotros vemos este pasaje de la Escritura, el Señor Jesucristo menciona dos tipos de personas desagradables. A lo mejor hoy nosotros no tenemos un cobrador de impuestos directamente, pero sí tenemos uno. Y aquí en México es muy dado querer tratar de evadir los impuestos. Digo, usted si no lo hace, Dios siga bendiciendo su vida. Pero delante de Dios no es bueno que nosotros no paguemos impuestos. Tenemos que aprender, si tenemos un negocio, aprender a pagar impuestos y no estar buscando facturas falsas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? O cosas que no le agraden a Dios. Eso se llama también robar. ¿Cómo se llama? Robar. Bueno, en los tiempos bíblicos había unos cobradores de impuestos. La Biblia menciona, por ejemplo, al que escribe este evangelio. ¿Cómo se llama el que escribe este evangelio? Mateo. ¿Y quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. ¿A qué se dedicaba Mateo? Mire, Mateo era de las personas que en un momento dado, ¿sí?, estaba cerca de los puertos, de los muelles, y cuando llegaba un judío con su carga de peces, él en un momento dado se acercaba y veía la cantidad de peces, y automáticamente tenían que tener una mentalidad muy ágil para hacer cuentas, ¿sí? Yo calculo que traes unos 20, 30 kilos de pescado, ¿sí? Y por cada kilo de pescado tú me tienes que dar el 20% del impuesto. Entonces, más o menos él rápidamente hacía un cálculo y cobraba el impuesto de lo que en un momento dado traían en su carga. Ahora, ¿qué era un publicano en esos tiempos, en los tiempos de Jesús? Acuérdense que Roma los había conquistado
y dentro de Jerusalén estaba viviendo soldados romanos, ¿ok? Pero para que ellos no tuvieran un conflicto directamente y como que no se vieran los mala onda, ¿sí? Ellos ponían de la misma raza, de los mismos judíos, a alguien que les pudiera cobrar los impuestos. Entonces, estas personas aparentemente delante de los ojos de los judíos se llamaban traidores. ¿Por qué? Porque le trabajaban al imperio romano, ¿verdad? Creo que actualmente el SAT no le cae muy bien a mucha gente, ¿verdad? Más si están detrás de ellos. Entonces así más o menos parecía en el tiempo de Jesús. Entonces estas personas muchas veces, ellos tenían algo que ellos podían decidir la cantidad de impuestos que podían ponerle a la persona. No todos eran lo mismo y no todos en un momento dado hacían lo mismo. Otro cobrador de impuestos famosos en la escritura se llamaba Zaqueo. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo, un hombre que dice la palabra del Señor que aún siendo de estatura muy bajita, pero era un hombre que cobraba los impuestos. Un día Zaqueo escuchó hablar de Jesús y dice la palabra del Señor que él se sube rápidamente a un sicómoro y en el sicómoro el Señor Jesucristo le dice: Zaqueo, corre a tu casa porque hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Cuando Jesús llega y entra a la casa de Zaqueo, es criticado ¿por quién? Por los escribas y los fariseos, porque le decían: este hombre, si fuera profeta, sabría qué clase de personas con la que hoy entró a comer a su casa. Pero la diferencia de todo esto, mis hermanos, es que cuando Zaqueo sale después de esa comida de su casa, él sale cambiado. Cristo cambia la vida de una persona así. Y entonces Zaqueo incluso dicen: yo sé que a lo mejor a algunos les he robado y la ley dice que ya ahora yo le tengo que regresar 4 veces lo que leer, ¿qué dice? Robado. Eso dice la palabra del Señor, que de acuerdo a la ley así se tenía que cumplir. ¿Seguimos aquí en esta tarde? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, muy bien. Entonces estas personas se habían hecho odiosas. ¿Se habían hecho qué? Odiosas ante los ojos de un pueblo. No podían convivir con ellos, mucho menos Pedro y Mateo. Desde un momento dado se cree que ellos tenían un conflicto en los discípulos de Jesús. ¿Por qué? ¿A qué se dedicaba Pedro? A pescar. Y Mateo era el que le quitaba los impuestos. Con el paso del tiempo, entonces nosotros nos damos cuenta de que Mateo escribe una carta, un evangelio, y Mateo habla incluso de Pedro, de la conversión de Pedro y cómo Dios hace cosas grandes y maravillosas. ¿Estamos aquí? Ahora yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de nosotros le quisiéramos caer mal a la gente? Pero le cae mal a algunas personas. No somos moneditas de ¿qué? Para caerle. Ok, ahora quizás podríamos hablar de las personas de cobradores de impuestos, pero por ejemplo, la segunda persona de la que habla Jesús es de las rameras, ¿sí? Y todos sabemos muy bien a qué se refiere. Entonces, estas dos clases de personas, Jesús le dice a los fariseos que ellos van delante de ellos al reino de los cielos. Ellos van delante de ¿quiénes? De ellos al reino de los cielos. ¿Ok? Ahora, este tipo de cosas que nosotros podemos darnos cuenta de cómo hace Jesús las comparaciones de las personas con respecto a los fariseos que se creían religiosos porque creían que cumplían la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dice: no, hay personas que aparentemente para ustedes son peor, pero hacen mejor las cosas que ustedes. A veces yo quiero decirle en esa tarde, mi hermano, no se trata de querer aparentar, se trata de quererlo lograr agradarle a Dios. Si usted está dispuesto a agradarle a Dios, entonces va a buscar la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre se busca y se encuentra. Dios es muy claro en su palabra con respecto a esto, ¿sí? Y por ejemplo, en la Biblia nos podemos encontrar, por ejemplo, rameras o prostitutas famosas, y que usted se puede llegar a sorprender qué clase de personas llegaron a ser. El primer caso que nosotros podemos mencionarlos en la Biblia es el caso de Rahab la ramera.
¿Quién era Rahab la ramera? Según la palabra del Señor, Rahab la ramera, en el libro de Josué, dice la palabra del Señor que llegaron los espías ¿a dónde? ¿A dónde? A Jericó. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que entraron a la ciudad de Jericó, y en el muro de la ciudad era un muro que medía más o menos lo que mide este ancho de pared a pared. 7 metros de ancho tenía el muro. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que en el muro vivía una mujer con su familia. ¿Y cuál era la dedicación? ¿A qué se dedicaba esta mujer? A prostituirse. Pero no era cualquier prostituta. ¿Por qué? Porque incluso el rey la conocía. El rey de Jericó, dice la palabra del Señor, que le mandó decirles a sus oficiales: oye, yo sé que tienes a unas personas ahí contigo que las estás escondiendo, sácalas de ahí. Entonces, si nos damos cuenta del Señor, la Biblia nos enseña cómo es una relación en esto, ¿verdad? Ahora, la pregunta aquí es, ¿usted se ha preguntado por qué esta mujer no vivía dentro de la sociedad? ¿Por qué esta mujer en un momento dado, o sea, no estaba dentro del círculo de la alta sociedad? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué es lo que tenía? ¿Por qué esta mujer tenía que estar viviendo en un muro? ¿Verdad? Entonces no solamente era para el pueblo judío, sino también para los pueblos comunes, los pueblos de los alrededores. Estas mujeres no podían estar viviendo dentro de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que dice la palabra del Señor que por haber escondido a los espías de Israel, esta mujer logra algo: salvar su vida y la vida de ¿quién? Y la vida de su familia. Y por eso es mencionada en Hebreos capítulo 11 como una mujer de fe. Por la fe, Rahab salva a toda su ¿qué? A toda su familia. Ahora, sorprendentemente, Rahab se casa con el espía que va y que lo esconde, porque uno de ellos era de la tribu de Judá. ¿Era quién? De la tribu de Judá. ¿Y qué cree usted? Que traía un linaje real. ¿Por qué? Porque después este hombre tiene un hijo que se llama Boz, y este hijo se casa con una mujer que se llama Ruth, y después estos se convierten en los bisabuelos del rey David. ¿De quién se convierten bisabuelos? ¿Se da cuenta hasta dónde Dios puede lograr cosas? Cuando una persona que en un momento dado hace la voluntad del Padre, puede lograr. ¿Estamos aquí, mis hermanos, en esta tarde? ¿Sí? Ahora, por eso es muy importante que nosotros entendamos. Quizás muchos de nosotros hemos hecho cosas muy desagradables, pero cuando tú te das cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? Es que tú prediques con lo que lees y lo hagas. O sea, lo que acabas de leer en la palabra del Señor lo pongas en práctica, porque si no, de nada sirve. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a respaldar esta escritura con un pasaje de la escritura que nos menciona el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Amén. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y 2. Y cuando lo tengan, digan amén. Bueno, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar ¿a quién? ¿Cómo te conviene conducirte y agradar a quién? A Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Sí lo acaba de leer? Este pasaje dice el apóstol Pablo, ¿sí? Nosotros ya les hemos dicho cómo se tienen que conducir para agradar a quién. ¿Para agradar a quién? Para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses ahora capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5 y 18. Amén. Cuando lo encuentren, digan amén. Vamos a ver uno de los primeros puntos de cómo agradar a Dios.
¿Estamos aquí? Ok. Ahora la pregunta aquí es, ¿usted quiere agradar a Dios o quiere agradarse a usted mismo? Bueno, conteste usted. Eso contésteselo usted. Dice el versículo 18. Dad gracias ¿en qué? Dad gracias ¿en qué? Porque esta es la voluntad de ¿quién? Para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que aprender a hacer antes de que se termine el año? Ser agradecidos. ¿Ser qué? Ser agradecidos. Mire, hay gente que en este año no terminó, a mediados de año, casi al final, los despidieron. Hoy está terminando un año desempleados. ¿Cuántas veces usted se levanta todas las mañanas diciendo, hijo, tengo que ir a trabajar? Como que si eso fuera lo peor que le haya pasado en la vida. A veces estamos en una situación en la que nos sentimos como que, ay, otra vez ir a la escuela. ¿Y sabe que desde ahí empieza todo ese problema? Yo les he dicho, uno de mis hijos, cuando lo metimos la primera vez al kinder, le decíamos, ya párate porque tienes que ir al kinder. Dijo, no quiero ir. Y de repente se me vino la idea, dijo, sí, porque si no vas a ser un burro. Dijo, yo quiero ser burro, con tal de no ir a la escuela. Imagínense con una mentalidad así, decirle, tiene razón, déjalo ser un burro. Hoy hay una generación que en serio no busca, todo lo copia y lo pega, lo copia y lo pega. ¿De qué se trató de la clase? Pues quién sabe, pero ahí ya estaba, yo me encontré un documento en el internet y ya me resolvió el problema. Hoy hay programas que les hacen los cálculos a los chavos. Y antes existieron las bibliotecas, por si no saben qué es eso. Es un lugar lleno de libros. A lo mejor no saben. Y ahí se mandaba a hacer las investigaciones en ese lugar que se llama biblioteca. Y tú llegabas con una credencial de estudiante y creo que entraban gratis los que llegaban con credencial de estudiante. Y empezaban a decirle, ¿qué clase de libro? No, pues vengo a buscar uno de economía, de aquel lado está economía. No, es que vengo de medicina, de aquel lado está de medicina. En esa biblioteca encontraban de toda clase de libros, de toda. Y era pasar tiempo investigando. Hoy sus investigaciones de los chavos son 20% de investigación, 80% de Face, de Twitter, de TikTok. Y todo eso se lo llevan así. Se le está dando poco valor al estudio, a la escuela, a lo que los va a capacitar. Hoy ya tienen una, no sé si decirle ley, pero ya nadie tiene que salir reprobado. Todos tienen que pasar. Eso era un temor para nosotros. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, nos iba a ir como en feria en la casa. Nos iba a ir en feria. Y la segunda, nos íbamos a ver mal. Porque todos los demás, yo tuve un compañero en primer año de primaria, y el cuate cuando entra estaba ya bigotón. Y todo el mundo dijimos, ¿qué onda? ¿Ese es el maestro? No, es el quinto año que estoy con los chavos de primero. Y no es broma, lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque antes te quedabas hasta que pasaras primero. Y hoy ya no. Entonces muchas veces nosotros queremos ver cuál es la voluntad del Padre
Y no le damos gracias a Dios de tener una escuela, un estudio, un trabajo, una camita. Hay gente que quisiera tener hasta un catri, o catre, ¿cómo se dice? Catre. Catri, como que. Catre. ¿Qué es eso, pastor? Es una cama que se dobla y se guarda en un rincón para que no estorbe. La mañana yo le estaba diciendo cómo yo llegué al templo. El pastor tenía un cuarto grandísimo y ahí estábamos viviendo como 30 chavos, pero no teníamos ni literas, todos dormíamos en el suelo. ¿Qué tan agradecidos somos para terminar el año? ¿Qué tan agradecidos estamos con el Señor de que podemos respirar? Aunque sea aire contaminado, pero estamos respirando. Y usted está hoy aquí. Se está acabando el 2024 y Dios lo tiene con vida. Es que tenemos que aprender a ser agradecidos, porque lo que acabamos de leer aquí, eso dice: dad gracias en todo, porque esta es la ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Qué tal con los hijos? Ay, pastor, yo no sé en qué problema me metí. Hoy, tener tres hijos, la gente se sorprende. ¿Cuántos? Ahora imagínense los que ya tienen 4. ¿Y cómo piensan ahora los que no quieren ni uno tan siquiera, ni adoptar? Qué interesante es ver en qué hemos sido agradecidos. ¿De qué le estás dando gracias a Dios ahorita? Hace unos días nos encontramos a un amigo, hermano en la fe, abogado, que a principio de año le iban a cortar el pie. Cuando él sube las fotos, ay, se ve feo. El pie negro y la parte de afuera ya carcomida. Y él lo único que pidió fue oración. Apóyenme orando. Y empezamos a orar. Algunos le empezamos a hablar, yo le hablaba por teléfono, le decía: hermano, vamos a estar orando, dese la palabra del Señor, ¿sí? Le empezamos a preguntar: ¿cómo va? Ahí la llevo, ya estoy saliendo en el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros nos quedamos con eso de que ya está saliendo, ¿cuántas veces oímos a la gente decir: ya estoy saliendo? Y hace 3 meses volvió a regresar a la Alianza de Ecatepec, caminando con no sé cómo se llama esa que nada más le salen los dedos, una cosa azul. Fédula. Férula. Pero lo vimos y nos dio gusto verlo. Y cuando se iba a quitar ¿la qué? La férula, yo me imaginé que nos iba a enseñar algo feo. Su pie estaba sano. Ya tenía gangrena su pie. Ya el dedo más chiquito ya estaba negro. Y cuando nos enseña las fotos de lo que Dios hizo, eso es un milagro. Eso es darle gracias a Dios. Volver a caminar. ¿Qué tan agradecidos estamos terminando el año nosotros? Que tenemos tantas cosas por las que podemos empezar a decirle: Señor, tengo un proyecto. En la mañana estábamos viendo un proyecto para esta casa. Por eso es muy importante que nosotros todos tengamos eso, porque somos una familia. Y si nosotros hoy entendemos que ser agradecidos
Es una de las bendiciones más grandes que tenemos en la vida, porque ¿sabe qué? A Dios le gusta la gente agradecida. Dios busca a la gente agradecida. Eso lo podemos ver. Ahora yo quiero que vea en la palabra del Señor otro pasaje de la Escritura. Hebreos capítulo 13. Versículo 20-21. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, vea lo que dice este pasaje de la Escritura. Y el Dios de paz, ¿el Dios de qué? ¿El Dios de qué? Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra mala. En toda obra, ¿qué dice? En toda obra buena, para que hagáis su ¿qué? Para que hagáis su voluntad. Ahí no va a tener tantito. ¿Cómo reflejamos ahora? Ya vimos ser agradecidos. Pero otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que hay cosas que en un momento dado son obras buenas. ¿Obras qué? Buenas. Obras buenas que le agradan al Señor. ¿Sigue aquí conmigo, mi hermano? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. No pierda de vista eso, mis hermanos. Mateo, por favor. Capítulo 6. Hacer la voluntad del Señor en obras buenas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mire, hay gente que de repente al salir del metro nos encontramos a indigentes. Creo que todos nos hemos encontrado a gente indigente. ¿No es cierto? Sí. Yo no soy de las personas que le dan monedas a la gente indigente. Yo mejor les compro un taco. Les compro algo de comer. Saliendo yo de los metros hay muchos puestos de comida. Y eso es bueno. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y se puede ver como una obra buena o se puede ver como una obra mala. Buena, ¿ok? Pero yo quiero hacerle una diferencia, mi hermano. Que no solamente porque yo soy pastor o soy cristiano lo hago, porque hay muchas gentes que lo hacen mejor que yo. Hay gente que se pone aquí en Tultitlán en las vías del tren con bolsas llenas de tortas para los migrantes y se las dan. Agua, comida. Y si vamos a verlo en un valor, ¿quién lo hace mejor? Ellos. ¿No es cierto? ¿Verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo nos pide obras buenas, ¿obras qué? Vamos a tener que buscarlas en la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ok. La primera, Mateo capítulo 6. Mateo 6. Y en esta enseñanza vamos a darnos cuenta que Jesús en un sermón que se llama el Sermón del Monte, 3 capítulos utiliza el Señor Jesús. Bueno, más bien Mateo describe en 3 capítulos el famoso Sermón del Monte. 5, 6 y 7 de Mateo. Nos dice las bienaventuranzas, pero en el capítulo 6 empieza diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En otras palabras, cuídate de hacer una obra buena para que los hombres te vean. ¿Está aquí? Para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Vamos bien? Cuando pues des limosna,
no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, ¿en dónde? Y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál será la recompensa de una persona que lo hace así en televisión, que lo hace en Teletón, todo eso? Que lo vea la gente. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? Ay, es que se juntaron tantos millones de pesos para el nuevo centro de rehabilitación y a veces ni los reciben. Por eso tenemos que leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Sigue aquí conmigo? Dice el versículo 3: mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, ¿es malo darle a los indigentes? No, porque lo que tiene peso es la intención con la que se los das. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Eso le agradará al Padre? Claro. Ahora vamos a ver la segunda. Y cuando ores, y antes de seguir hay que aclarar un punto. Aquí se refiere en la particularidad de relación entre el Padre y yo. Porque es bueno orar los hermanos juntos, tener jornadas de oración, que es lo que vimos en la mañana, aplicarlas, llevarlas a cabo. ¿Sí? Ahora, eso no tiene nada que ver con este pasaje de la Escritura, mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como iglesia, una iglesia que entra en oraciones poderosas. ¿Estamos aquí? Una iglesia que ora se vuelve una iglesia poderosa. El diablo le tiene miedos a las iglesias de oración. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? ¿Sí? Y se lo voy a seguir insistiendo. Usted llegue 11:15 de la mañana, porque empezamos, antes de empezar a cantar, estamos orando. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, este pasaje de la Escritura, ¿sí? Muchas veces yo he visto a gente que le dicen: ¿cuál es el secreto de su éxito? Yo oro mucho. Y a veces ni es cierto. Lo ponen a orar por los alimentos y no saben ni qué decir. ¿Por qué? ¿Por qué lo pusieron a orar? ¿Por los qué? Y ora por su familia, por su abuelita, porque ya se están divorciando. ¿Por qué se le puso a orar? ¿Ya se dio cuenta? Mire, no sé si sea cierto, pero el otro día nos comentaron de un hermano que empezó a orar por los alimentos. Cuando terminó de orar, ya todos habían acabado de comer. ¿Ya lo entendió? Los demás dijeron: no, se nos va a enfriar la comida, porque ya tenían todo servido. Y el hermano empezó a orar porque: no, Señor, acuérdate de todavía, Señor, de ese viejito que todavía está. Por eso es muy importante entender este pasaje. ¿Sí? Dice: y tú, cuando ¿qué? Cuando tú ores, no seas como los que, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de quién. De cierto os digo que ya tienen su qué. Mas tú, cuando ores, entra en tu qué, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, ¿qué? Y usando, no uséis vanas repeticiones, como quienes que piensan que por sus palabrerías. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre que está en porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros se las pidan. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en qué. El pan nuestro de cada día, dános hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Qué dice? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará. Porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. ¿Qué? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre. ¿Qué? Vuestras ofensas. ¿Seguimos aquí? Amén. Ok, ya llevamos 2 obras buenas. La primera, ayudar. La segunda, orar. La tercera, el ayuno. ¿El qué? Dice la palabra del Señor: cuando ayunéis no seas como ¿qué? Como los austeros, como los hipócritas. Se los voy a leer en la versión viviente. ¿Qué versículo es? Ay, nada más una hermana vino. Cuando ayunes que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan arreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que la que los hombres le hacen. Pero tú cuando ayunes, peínate, compadre. ¿O cómo decía el anuncio? Cuando le decían al del INE que se peinara, ¿qué? Te peinas, cuñado. Ándale. Te peinas, cuñado. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la ¿qué? La cara, porque a veces hasta lagañosos anda la gente. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, ¿de qué? Te recompensará. ¿En qué? En público. ¿Ok? Amén. Bueno, ¿cuántas ya vamos? 3. Ayunar también es una obra que a Dios le agrada. ¿Sigue aquí conmigo? La cuarta, no seas avaro. Aprende para qué sirve el dinero. Hay gente que dice: sí, pastor, para que nos vayamos a Cancún. Dice el versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará, ¿qué dice? Nuestro corazón. ¿Ok? Vámonos ahora al capítulo 7. Usted ya lee lo del resto porque tiene que ver con el dinero y tiene que ver con lo que Dios responde acerca de buscar primeramente el reino de Dios. Pero ahora, capítulo 7, versículo 1. Otra obra que le agrada a Dios es: deja de juzgar. No juzguéis. No juzguéis. Es más, mira, tienes prohibido juzgar a los demás equipos si le ganaron a tu equipo. Ay, es que el árbitro y que quién sabe qué me hizo trampa. Mire, antes de que veamos esto, mis hermanos, es muy interesante entender que juzgar te va a detener muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Se los voy a mostrar. Números capítulo 12. Vamos a ver una historia. Números capítulo 12. ¿Ya lo tienen ahí? Y mire, una cosita o algo que parece ser muy insignificante muchas veces detona
detona una consecuencia mucho más mayor. ¿Ok? Póngame atención en esto. Vamos a ver este caso de María y de Aarón. Pero lo que repercute en este caso es que en el capítulo 13 ya estaba contaminada la gente. ¿Estaba contaminada quién? La gente. Ahora, vamos a ver desde aquí. Números 12, dice la palabra del Señor, dice: María y Aarón hablaron contra quién, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer ¿qué? ¿Mujer qué? ¿Mujer qué? Ahora, ¿quién era esta mujer cusita? Nada más se dice que era una cusita, ¿sí? ¿Quién era? ¿Quién era? Porque hay que entender primero lo que estamos leyendo, mis hermanos. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Vámonos a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Y póngame atención, ¿por qué? Porque aparentemente siempre una murmuración se tiene la razón. Siempre el enemigo va a tener que hacernos ver eso, que en una murmuración se tiene que. Ok, ¿ya lo tienen ahí? Dice: estas son las generaciones de los hijos de ¿quién? De Noé. Sem, Cam y ¿qué? A quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat, Tagorma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y ¿qué dice? Ahora, váyase al versículo 6. Esos son los hijos de Jafet. ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Acabamos de ver la descendencia de Jafet. ¿Estamos aquí? ¿Sí? La descendencia de Set son todos los de Oriente. ¿Quién es? De ahí viene Abraham. ¿De quién viene Abraham? De Sem. ¿Ok? De la descendencia de Jafet vienen todos los europeos. ¿Quiénes vienen? Todos. ¿Quiénes? Pero de la descendencia de Cam vienen todos los africanos. ¿Quiénes vienen? Todos los ¿qué? Todos los africanos. Egipto, Etiopía, todos estos. Pero póngame atención, por favor. ¿Ya está ahí? Versículo 6. Los hijos de Cam, el primero, Cusita. ¿Ya lo entendió? ¿De dónde viene la cusita? ¿Sí? No la cosita, la cusita. ¿De dónde venía? Pero póngame atención en esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque vea lo que dice: Misram, Fud y Canaán. Es interesante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. ¿Sí? ¿Se acuerda que había pecado Cam contra su padre? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Dónde pecó? Vamos a ver. Capítulo 9, perdón. Capítulo 9, versículo 18. Ahora póngame atención, ¿sí? Porque quien le haya dicho que toda la descendencia de Cam está maldita es una mentira. Ni todos los africanos son los que están malditos. ¿Ok? ¿Está aquí conmigo? Ok. Y vea, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y ¿quién? Y Cam es el padre de ¿quién? Ya lo menciona, de Canaán. Y Canaán es el último. ¿Canaán es el qué? Esos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto. La versión original es: estaba desnudo, ¿sí? En medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio ¿qué? Vio la desnudez de su padre
y lo dijo a sus dos hermanos que estaban ¿dónde? Que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Nada más es Canaán, la tierra donde crecieron después los gigantes. Canaán. No dice Cus. ¿O sí dice Cus? No. Maldito sea Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán siervo, ¿su qué dice? Su siervo. Oiga, pastor, pero ¿por qué Inglaterra fue muy cruel con los africanos? Ahí está la respuesta. Entonces, Canaán es el que salió con la maldición por ver la desnudez de quién, por ver la desnudez de su padre, ¿sí? Y Canaán era hijo de quién, ¿de quién? No, de Cam. Denle un zape, por favor. ¿De quién era hijo? De Cam. Ahora, ¿qué vio Cam? ¿O qué hizo? La desnudez de su ¿qué? Ahora, yo les voy a decir algo. Cuando estudiamos, Dios revela todas las cosas que están en su palabra. La Biblia Reina Valera fue traducida de una forma romántica para nosotros, por españoles. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina fueron dos monjes españoles que estudiaron el lenguaje original del hebreo, de la Vulgata, del latín. Pero ellos, cuando traducen la Biblia de la Reina Valera, no la traducen de la Vulgata, ellos la traducen de la Biblia original en hebreo, ¿sí? Y la llevan a que la gente entendiera las palabras, ¿sí? Y en la ley de Moisés hay una ley que tiene que ver con respecto a esto, ¿sí? La ley dice: no tendrás relaciones con la esposa de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. Entonces, lo que se cometió en ese acto es un incesto, y Canaán nace de un incesto. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? El incesto viene desde ahí, y de Canaán salen los cananitas, salen los ¿cómo se llaman? Los que son destruidos en el fuego, se me fue el nombre, Sodoma y Gomorra. Por esta relación, es una relación incestuosa, mis hermanos. Yo me bañé con mi papá muchas veces, me enseñó a bañarme. Íbamos a un lugar que se les llaman los baños rusos, son cuartos grandísimos, entran muchos hombres. Y no creo que por eso el Señor me traiga una maldición sobre mi vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero cuando nosotros vemos en la palabra del Señor todo esto, es muy importante entenderlo. ¿Sigue aquí conmigo? Ahora, no perdamos de vista de lo que el Señor nos está hablando con Mateo 7, no juzguéis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés conocía muy bien quiénes eran los cananitas, pero también quiénes eran los cusitas. Y los cusitas venían de la descendencia de Cam. ¿De qué descendencia era? De Cam. Ahora regrésese por favor a Números 12. Números 12, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer ¿qué?
Cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que qué, que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos ¿qué? Tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así con a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de juzgar contra mi siervo? Eso es lo que se está refiriendo aquí, de juzgar a mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, ¿como qué? Como la nieve. ¿Y qué dice? Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba ¿qué? Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos ¿qué? No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que ¿qué? Que la sanes. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento, ¿cuántos días? Y el pueblo pasó delante no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Jazerón y acamparon en el desierto. ¿De dónde? De Parán. Es tan delicada el juzgar, mis hermanos, que en los tiempos bíblicos una mujer quedó leprosa. Ahora yo quiero decirte algo: la lepra espiritual todavía sigue vigente, ¿eh? El juzgar te puede convertir en un leproso espiritual. ¿Cuál era la característica de la lepra espiritual? De la lepra, perdón. Se les caían pedazos de ¿qué? De sus carnes. Se estaban muriendo ¿en qué? En vida. Qué triste es eso. Vamos a terminar este. ¿Cuántos vimos hoy? 5 con este. Pónganse de acuerdo, por favor. Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido, perdón. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y ¿qué? Y os despedacen. Entonces, ¿sí podemos conocer la voluntad del Padre? Claro, claro. Que el 2024 lo terminemos con estas 5 cosas que hemos visto. Y que si en ese tiempo tú has estado juzgando: no, es que yo soy mejor persona que es y todo eso, que hoy le digamos: Señor, quítame eso. Aunque digas: es que es una crítica constructiva. Tu abuela también tiene críticas constructivas.
No seamos juzgadores. Eso no le agrada a Dios. Seguimos aquí. Y el próximo domingo vamos a terminar con ver la voluntad del Señor para con los próximos. El Señor tiene una bendición muy grande para nuestras vidas. Ahora la pregunta es: ¿cuántos queremos hacer la voluntad del Señor, conociendo todo lo que hoy Dios nos habló? ¿Estamos aquí? Póngase de pie. Póngase de pie. Súbete, Israel. Yo quiero que en esta tarde cierres un momento tus ojos y que le digas: Señor, de todo lo que tú nos has hablado el día de hoy, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien que no te agrade? Pero también tienes que decirle en esta tarde al Señor: Señor, pero hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer tu voluntad. Si soy una persona muy criticón, le gusta criticar todo, Señor, sácalo de mi vida. Si no aprendo a darle a los demás, Señor, como tú lo quieres hacer, Señor, sácalo de mi vida. Si no sé ayunar, Señor, enséñame a ayunar. Pero yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero agradarte solamente a ti. Quiero que tú, Señor, te muevas, Señor, con poder en medio de mi vida. Por eso he venido, Señor, en esta tarde, porque quiero terminar este año en victoria. Ser agradecido en todo, Señor. Darte gracias por todas las bendiciones que tengo. Este año, Señor, ha sido un año, Señor, que hemos visto tu mano poderosa. Y este año, Señor, que siga siendo un año poderoso sobre mi vida. Y si hay algo en esta tarde donde no has sabido ser agradecido, no has sabido ser agradecida, ¿por qué no empezamos diciéndoselo al Señor? Padre, gracias por esa casita chiquita, pero tú, Señor, me la has dado como bendición. Gracias por ese carro, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hijos. Gracias por mi esposa, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el trabajo. Me canso, es cansado, pero ha sido de bendición sobre mi vida. Gracias, Padre Celestial, por esta casa Sebaot, un lugar donde te escuchamos, donde tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor. Hoy estamos, Señor, en esta tarde, Señor, terminando un año, pero un año, Señor, donde somos agradecidos, donde vamos a terminar ayunando, donde la gloria y la honra, Señor, es para ti. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Bendito eres, Señor. Gracias. Sí, Señor.